Muy buenas tardes. La Asociación Espírita Senderos de la Esperanza les da la bienvenida a las conferencias públicas los días sábados 4 p.m. para todos nuestros hermanos en la espiritualidad. Una conferencia muy buena hoy a cargo de Francisco León, Espiritismo base de tu éxito personal. Esperamos que el mundo espiritual siempre nos intuya esa enseñanza para todos nosotros. Entonces, invocamos a nuestro Señor Dios, Padre amoroso, a los espíritus superiores, a los guías espirituales de este estudio, para que nuestro orientador el día de hoy sea inspirado y que esas enseñanzas entren hacia nuestros corazones y sean de provecho, de evolución para nuestra escala evolutiva. Gracias, Señor Dios Padre de amor, y que así sea, Señor. Entonces le damos la bienvenida a Pachito León para nuestra conferencia de hoy. Muy bien, muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Es un placer estar con ustedes en la tarde de hoy para compartir este tema que sé que va a ser de mucho agrado para ustedes porque responde a expectativas muy importantes que tenemos todos en la vida. Permítame entonces, por favor, yo comparto mi pantalla y entramos en acción. ¿Estamos viendo la pantalla compartida? ¿Aló? Sí, Bueno, muy bien, muchas gracias. Este tema, espiritismo base de tu éxito personal, nos va a poner de presente cómo el mundo espiritual nos tiene todo preparado para que podamos ser felices, para que podamos progresar en la medida en que nuestras posibilidades lo hagan y en la medida en que utilicemos todas las valiosísimas herramientas que nos ha prodigado el mundo espiritual. Lo primero que tenemos que caer en cuenta el día de hoy es cómo el pensamiento es la más bella expresión y supremamente útil del espíritu. Pero a veces pensamos solamente en las cosas mundanas, las cosas de este mundo. No caemos en cuenta de todo el potencial que poseemos y no pensamos en grande, no pensamos en que somos espíritus inmortales que trascendemos más allá del momento presente y más allá de la existencia presente. Comencemos con esta historia que es de la filosofía sufi, muy interesante, que nos deja lindas lecciones sobre algunos aspectos importantes de nuestra vida. Cuenta la historia que en alguna ocasión un monje sufi, al igual que otros lo hacen, pues cuando ya ven que su pupilo, su alumno va a ascender a la categoría de gran maestro, pues sale con él a trasegar y a compartir el mundo para aprender algunas lecciones que les sean útiles en la vida. En esta historia, el monje en cuestión sale con su pupilo y ven a lo lejos allá una pequeña chocita, una casita muy lejana, muy sencilla, muy simple. Y en esa casita, pues el maestro le dice, vamos a acercarnos hacia esa pequeña vivienda y vas a aprender muchas cosas importantes que necesitarás para el futuro de tu vida como monje. Efectivamente, llegaron y era una casita muy sencilla, unos palitos parados ahí con unas tejitas, unas cositas muy simples. eh, y bueno, golpearon, aló, ¿quién vive aquí? No sé cuántas y tal. Y efectivamente salió primero una niñita de unos 6, 7 añitos, barrigoncita, desnutrida, mal vestida. Dijo, ¿qué se les ofrece? Yo, por favor, llámanos a un adulto, dijo el monje.
Y efectivamente salió un señor que era como el dueño de la casa. Y él estaba muy mal vestido, desnutrido, en malas condiciones. Entonces le dijo el monje, señor, mucho gusto, somos unos monjes que estamos aprendiendo en el camino de la vida. ¿Sería usted tan amable de regalarnos un poco de agua? Y el hombre dijo, pues sí, pues hasta agua sí, ¿no? Pero más allá de eso no, porque aquí no tenemos mayor cosa. Yo no se preocupe, con que nos regale un poco de agua es suficiente. Y el hombre muy gentilmente entró a la casa y buscó un poco de unos vasitos, unos jarritos con agua, etcétera. Se los alcanzó al monje y a su discípulo. Y eso dio pie para que charlaran un poco. Y el monje le preguntó al hombre, bueno, ¿y aquí cuánto hace que ustedes viven? Y dice, no, aquí vivimos desde siempre. Pero es que ustedes viven muy aislados, muy solitarios. Sí, sí, pero esa es nuestra casita, entonces ahí estamos contentos y a veces le vamos el pan coger, las cosas como de todos los días, y estamos bien. Y insistió el monje, pero perdóneme, ¿ustedes aquí de qué viven? Porque este es un paraje absolutamente solitario, aquí no hay nadie, ¿de qué viven? Entonces el hombre ya ahí tocó el orgullo de este personaje. Le dijo, mire, señor monje, yo le quiero contar una cosa. Acérquese aquí a este lado y mire, allá está una vaquita. Gracias a esa vaquita, nosotros pues tenemos la lechecita todos los días, de vez en cuando hacemos quesitos y entonces atravesamos la montaña por allá y entonces cambiamos los quesitos por alguna que otra cosita para comer y ahí estamos bien. La vaquita nos alimenta, la vaquita nos quita el hambre y ahí vamos bien en el camino de la vida. Y el monje asintió, miró el terreno, le dijo, bueno, muchas gracias, les agradecemos mucho, no sé qué y tal. Pero saliendo de allí, el monje le dice a su pupilo, hágame un favor, si ve ese precipicio que haya, digo, sí señor, yo lo estoy viendo. Y si ve la vaquita donde está, sí señor, ya lo estoy viendo. Muy bien, hágame un favor, coge la vaca y la echa cuesta abajo. Un momentico, ¿cómo es eso? Eh, pues que yo no sé qué es la orden que usted me da, porque eso va contra todo concepto espiritual. ¿Cómo voy a acabar con la vaquita, que es lo único que esta gente tiene? ¿Cómo la voy a matar? Hágame el favor, usted no cumple mi orden, no se gradúa de monje. En vista de eso, el pobre muchacho cogió la vaquita, la empujó y por rondón la echó a rodar allá cuesta abajo. Esto le quedó grabado en la mente de ese pobre muchacho y se aterraba cómo era posible que este monje le hubiera hecho, lo hubiera obligado a hacer semejante barbaridad. Si ese era el sustento de aquella familia, ¿cómo era posible que le hubiera obligado a matar la vaquita? El tiempo pasó, el pupilo se graduó y entonces le llegó el turno a él. Cuando ya era un monje sufi, con todas las de la ley, le dieron un pupilo, pero él tenía en el corazón clavada esa espina de haberle quitado el sustento a aquella familia pobre. Se dirigió inmediatamente hacia el mismo paraje, se dirigió al mismo sector y para su sorpresa ya no encontró la chocita aquella. Se, se tomó la cabeza de las manos y dijo, Dios mío, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hice yo? Claro, esta pobre gente le matamos la vaquita, pues no tuvieron nada más que hacer sino se fueron. Pero entonces dando la vuelta por allá, detrás de unos árboles, apareció una señora casa, una casa con todas las de la ley,
tipo hacienda. Y entonces dijeron, bueno, debe ser que cambiaron de dueños, los anteriores dueños se fueron, se murieron, golpearon y para su sorpresa salió el mismo hombre que los había atendido hacía unos años. Lo miró y les dijo, ¿qué se les ofrece? Dice, señor, somos unos monjes sufis y estamos recorriendo el mundo para aprender de él. El tipo dijo, bueno, ¿en qué les puedo servir? Y yo, no, pues que nos regale un poquito de agua. Y entonces el hombre le dijo, pues sí, agua lo que quieran, no se preocupe. Sigan, no sé qué y tal. Y ellos, el monje aterrado, oye, esta casa tan bonita, tan grande, y este señor dueño de esta casa. Bueno, entonces tomaron el agua y no sé qué, y empezaron a charlar con aquel hombre. Le dijeron, señor, cuénteme una cosa. ¿Usted aquí de qué vive? Y el hombre dijo, pues mire, hace unos años yo era dueño de esta tierra y tenía una vaquita y vivía de esa vaquita. Pero no sé qué pasaría. La vaquita se fue, se arrimó demasiado al precipicio y por un se mató. Y entonces, pues, ¿qué remedio? Nos tocó bajar al precipicio, comernos la vaca. Nos quedamos sin vaca. Pero al vernos sin vaca, encontramos que teníamos otros recursos y caímos en cuenta que no nos podíamos dejar morir de hambre. Entonces desarrollamos nuestra creatividad y empezamos a sembrar por estos parajes matas de ají y después hicimos allá unos sembradíos de alimentos y de maíz y de cosas y no sé qué. Y ahora a estas alturas nosotros somos mayoristas, vendedores de verduras. Atravesamos en nuestro vehículo, nuestro camión, atravesamos la montaña, vamos y vendemos y vivimos de eso. Somos unos grandes hacendados. Moraleja de esta anécdota sufi. Todos tenemos una vaquita. Mm, creemos que esa vaquita nos debe alimentar, nos debe sustentar, nos encanta y tal. ¿Sí? Y a veces Dios nos quita la vaquita. Y uno dice, uy, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí? No sé cuántas y tal. Pero no caemos en cuenta que es un instrumento que hace Dios para podernos ayudar a despertar nuestra creatividad, a reconocer nuestros potenciales y a activar toda esa cantidad de posibilidades que tenemos, de creatividad, de entusiasmo, de capacidad para realizar cosas maravillosas. Y solamente cuando nos pasa ese tipo de cosas, aprendemos que Dios nos ha dado una lección positiva. Muy bien, cada uno de nosotros somos líderes de nuestra propia vida. Cada uno de nosotros comandamos nuestra propia existencia. En algún día fuimos espíritus simples e ignorantes, pero Dios nos dio una cantidad enorme de potenciales, de capacidades que nos permiten liderar nuestra vida y hacer que nuestra propia existencia tome el camino que corresponde. Eso nos permite entonces entender que dentro de los atributos que nos ha regalado Dios están sobre todo atributos de tipo espiritual, más que bienes y fortunas y cosas de ese estilo. No, todos venimos preparados para progresar, para ser felices, para salir adelante, para sortear las dificultades. Por ejemplo, somos seres inteligentes. Mira qué importante. A través de la inteligencia logramos nosotros crear cosas. Primero las imaginamos, pero entendemos que podemos transformar el mundo y efectivamente, cuando tomamos la decisión, efectivamente lo hacemos. De hecho, son muchísimas las cosas que el ser humano ha podido crear, ha podido desarrollar y en virtud de su inteligencia puede entender que puede tener un camino diferente en la vida. Otro atributo importante
sin lugar a dudas, es la voluntad. La voluntad nos sirve para encauzar nuestros deseos. La voluntad nos sirve para sortear la dificultad, para entender que hay opciones nuevas. La voluntad nos sirve para realmente cumplir aquello que soñamos. Y nos han dado también la libertad, que ahí está el problema. Nos han dado una cantidad enorme de atributos, pero nos han dado algo que es el libre albedrío. Y el libre albedrío es el que nos lleva a decidir nuestro destino. Entonces, Dios nos dice, bueno, tú tienes un camino trazado, tienes unos antecedentes en tu vida espiritual, pero tienes la posibilidad de decidir aquello que lo que mejor te corresponda para poder progresar. Entonces, caemos en cuenta de una cosa. La misión de todos nosotros como seres humanos inteligentes es trascender. Trascender implica que saber que yo algún día regresaré de nuevo a mi patria espiritual y allá he de dar cuentas de todo aquello que hice o dejé de hacer cuando estaba encarnado, más allá de lo material y más allá de nuestro individualismo. Es decir, cuando volvamos al mundo espiritual nos van a pedir cuentas. Y nos van a pedir cuentas si efectivamente cumplimos con el primero y más importante de todos los mandamientos que nos enseñó el Maestro Jesús. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y nos van a tomar cuentas. Y nos van a decir, bueno, con todo aquello que te dimos, con todas aquellas cualidades que te dimos, con todas aquellas condiciones que te dimos, con todo ese ambiente en que a que tú llegaste en tu encarnación, ¿qué hiciste? ¿Cuánto progresaste? Eso es trascender. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Caer en cuenta que lo más importante que podemos hacer en nuestra vida es colmar nuestra existencia de valores superiores de corte universal. Aquello que intuimos que son las leyes divinas y aquello que conocemos ameritan un ejercicio, una práctica. Ojo, no basta con leer cosas maravillosas, no basta con aprender cosas maravillosas, no basta con saber cosas maravillosas, no. Tenemos que convertir la misión en acción. Y eso implica que saber que somos fundamentalmente espíritus y que cuando regresemos a la patria espiritual tendremos que entregar cuentas y caer en cuenta que cuando lleguemos tendremos que llegar mejor que cuando venimos a este plano. A veces nos preciamos de que somos pobres y caemos en cuenta que Dios de pronto nos colocó en medio de la pobreza. Pero hoy en día sabemos que la ignorancia es el origen de la pobreza. Pero como somos inteligentes, como tenemos voluntad, como tenemos libertad, entonces uno puede cambiar. Porque es que la pobreza engendra atraso, esclavitud, hambre. Y obviamente esa esclavitud es el engendro de la enfermedad, de la inconformidad, del materialismo. Las enfermedades y la inconformidad son las semillas de la improductividad que nos impide atacar la pobreza. Entonces tenemos que, en esta vida, ser productivos, producir aquello que sea necesario para nuestro desarrollo y nuestra evolución espiritual. Entonces, es importante que si tenemos una visión de líder, sepamos hacia dónde nos llevan nuestras actuales decisiones. Es el momento de que nos preguntemos, amigos queridos, con todo aquello que yo estoy haciendo, cuando llegue al plano espiritual, ¿qué voy a responder? ¿Qué cuentas voy a dar? ¿Qué resultados serán los que hoy estoy entregando? ¿Hacia dónde me llevan mis actuales decisiones? Miren ustedes que a veces nos congratulamos con esto de decir es que soy pobre, no tengo nada. Entonces todos los días tengo que trabajar, tengo que sostener mi familia, tengo que estudiar, tengo que aprender, tengo que. Y ese tengo que se clava ya en la mente y nos obliga
a hacer cosas que producen resultados positivos, pero yo no lo veo así, lo veo como un castigo. Tengo que sostener mi familia, tengo que estudiar, tengo que ser buena gente. Esa obligación debe convertirse en un deleite. Cuando uno es comprometido, cuando es un líder, cuando es alguien que entiende lo que Dios le ha dado, hombre, se compromete como un ser libre y hace que las cosas que realice sean las que más le convienen para su futuro, no solamente en esta vida, sino fundamentalmente para su futuro en la vida espiritual. Entonces es muy importante que caigamos en cuenta que la doctrina espírita nos ha enseñado que somos espíritus eternos. Bueno, no eternos, inmortales. Espíritus inmortales, que no morimos. Entonces yo tengo que convertir mis acciones en resultados positivos. Esa debe ser mi visión. Yo tengo que salir de ese plano mejor que cuando llegué, habiendo aprendido mucho, pero habiendo hecho cosas muy positivas frente a este mundo, ayudando a otros y contribuyendo en la tarea de Dios. Mira qué importante es. Entonces, cuando hablamos de la visión, decimos que la visión es el resultado de nuestros sueños en acción. Porque cuando lleguemos al plano espiritual nos van a preguntar es qué hiciste y qué dejaste de hacer. Es decir, la pregunta clave va a estar en términos de acción. Aquí hay algo muy lindo que tenemos que visualizar en términos de la visión de los líderes. Mira que a veces creemos que el camino de la vida es un suplicio, es un martirio. Y entonces encontramos a todos estos seres que se programan para sufrir. Pero la verdad es que todos queremos tener el bienestar. ¿Qué es el bienestar? Pues estar bien. Todos queremos estar bien. Pero no caemos en cuenta que el bienestar es un resultado. Para que yo logre el bienestar, decimos, no, es que el bienestar viene del bien tener. Y aquí vamos a caer en cuenta de una cosa muy interesante. ¿Qué es lo que tenemos fundamentalmente? Puede que no tengamos muchos bienes materiales, pero hoy estamos cayendo en cuenta que tenemos cualidades enormes, potenciales maravillosos, tenemos capacidades extraordinarias. Si eso lo aprovechamos bien, vamos a lograr ese escalón de pasar del bien tener al bienestar. Es decir, de acuerdo a lo que hagamos, vamos a llegar al bienestar. Pero para poder lograr eso, ¿qué tengo yo que hacer? Hacer el bien hacer. Si yo hago bien, tengo bien. Y si tengo bien, estoy bien. Miren qué sencilla esta escalerita, ¿no es cierto? Todos queremos llegar a ese bienestar, pero no queremos hacer nada. No, pues por ahí en el camino no es. Yo tengo que hacer todo lo posible, tengo que trabajar. Por eso Dios nos crea en nuestro proceso espiritual como simples e ignorantes. Y siempre tendremos que trabajar. Hay que cumplir esa ley del trabajo. Hay que hacer bien las cosas. No importa lo que tú tengas que hacer, hazlo bien. Porque es que cuando lleguemos nuevamente a la paz espiritual, nos van a juzgar por lo que hicimos, no por lo que pensamos, ni por las conferencias que dimos, ni por las cosas que tuvimos, no, por el bien hacer. Pero hay algo muy interesante. El bien hacer corresponde a esto que llamamos la ley del trabajo y es el resultado de algo muy importante, que es el bien pensar. Es decir, es poner en nuestro espíritu en su mejor dimensión. Hacer las cosas que tenemos que hacer para hacerlas bien. El bien pensar es clave en la vida. Muchas veces no progresamos, muchas veces nos enterramos en nuestros propios problemas, nos deprimimos al punto tal que no llegamos al bienestar. Para llegar al bienestar es necesario pensar bien, porque el bien pensar me debe llevar al bien hacer.
y el bien hacer al bien tener y al bienestar. Mira la escalerita tan sencilla. Pero hay algo muy importante. Eh, Cada uno de nosotros en un proceso encarnatorio tenemos que prepararnos, tenemos que aprender, tenemos el bagaje de nuestras vidas anteriores, pero tenemos un ambiente, un entorno, como vamos a ver a continuación, que me va a permitir progresar o no progresar. Entonces, pensar bien es de hecho un trabajo, es un trabajo. Y para pensar bien, yo tengo una herramienta fundamental que es el bien ser. Mira qué importante es. Preocupémonos de aquí en adelante de ser bien, de ser un buen hermano, de ser un buen hijo, de ser colaborador, de ser entusiasta, de ser alegre, de ser bien. Y ser bien es llenarnos de valores positivos, llenarnos de todos esos elementos maravillosos que Dios nos ha dado, poniéndolos en acción, contribuyendo con los demás. Porque hay algo muy importante, si ustedes se dan cuenta, en esta escalerita, entre el bien pensar y el bien hacer, hay un escalón más largo. Un escalón más largo, ¿lo ven? Entre el bien pensar y el bien hacer, hay un escalón más largo. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué hay en eso? ¿Por qué se da eso? Porque hay mucha gente que piensa bien, que tiene buenas intenciones, que dice que va a hacer, pero no hace. Se queda en eso, se queda en el bien pensar y obviamente no llega finalmente al bienestar. ¿Qué hay que hacer para lograr que ese escalón largo se vuelva útil? Muy sencillo. Es el bien servir. Mira qué importante es. Es poner la caridad en acción. Es servirle a los demás. ¿A quién? A todo el mundo. Ese es el mejor negocio del mundo. Sírvale a todas las personas. Ah, que no te van a recompensar. Pues no importa. La recompensa no está en este plano. La recompensa está en el mundo espiritual. Si quieres conquistar el bienestar, tienes que servir bien. Y esto nos lleva entonces a hacer cambios fundamentales en nuestra vida. Si podemos cumplir con esa visión de líder, yo estoy haciendo de mi vida cosas positivas y estoy ayudando a otros que también lo sean. Ahora que estamos viviendo esta situación de pandemia, es el momento de servir, es el momento de ayudar, no de rodearnos de cosas. A mí me aterraba hace unos meses, cuando dieron apertura nuevamente a la venta de los almacenes, cómo la gente se desbordó a comprar cosas. Habían televisores que no cabían por la puerta. Y yo pensaba, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que tener otro televisor? ¿Por qué tengo que tener el televisor de última moda? ¿Qué gano yo con eso? Cuando en la puerta de ese almacén había gente que no tenía con qué comer. Mira qué importante es. Pero como estamos en un mundo de expiación y de pruebas, entonces el mal y el egoísmo prima sobre lo demás. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Si yo en mi vida antepongo los valores positivos, los valores que me ha enseñado Cristo, los valores que he aprendido de la doctrina espírita, si yo antepongo esos valores y los vuelvo como parte de mi vida, sin lugar a dudas, voy a llegar irremediablemente al bienestar. Entonces, los quiero invitar a que pensemos en ganar la felicidad, ganar el bienestar, en el estar bien, el ser permanentemente una persona ganadora, ser triunfadores en la vida. ¿Cómo se logra eso? Muy sencillo. Cuando la persona ganadora comete un error, dice me equivoqué y aprende la lección. Cuando una persona perdedora comete un error, dice no fue mi culpa y entonces le echa la culpa al que sea, ¿no es cierto? Eso es el vicio de los perdedores. Y no se necesita estar en ser el más pobre o el que se equivoca más o lo que sea. No, las grandes personalidades, no sé, en la política, en la economía, viven permanentemente cayendo en este mismo error. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice la doctrina espírita? Por eso es que decimos que el espiritismo es fuente de vida, que nos lleva
a ser felices. En un libro maravilloso que se llama Vida Feliz, Juana de Ángelis nos da estos consejos, que yo quiero que hoy los analicemos un poco más. Después que cometas un error y tengas conciencia de él, comienza tu rehabilitación. O sea, lo primero es caer en cuenta que sí, cometí el error. Nada de entregarte al desaliento o al remordimiento. No, hay que rehabilitarse. De la misma forma, como no debes insistir en el propósito inferior, es decir, volver a caer, no te debes dejar consumir por el arrepentimiento. Hay que cambiar, hay que mejorar. ¿Metiste la pata? Pues sí. Entonces vamos a ver cómo yo la recompongo. Pero hay algo muy importante de saber, que de pronto esa equivocación, ese desliz que tuve, me va a generar algún tipo de compromiso espiritual. Es bien importante, ¿sí? Entonces tendré que hacer un mayor esfuerzo para poder ser feliz y ser un ganador. Una persona ganadora sabe que la adversidad es el mejor de los maestros, ¿sí? Eso es cierto. Una persona perdedora se siente víctima ante la adversidad. ¿Y cuál es el consejo que nos da Juana de Ángeles en Vida Feliz? La rebeldía constante genera desequilibrios en la mente, en el cuerpo y en el alma. Aquel que diciendo, hoy, pero es que Dios no me quiere. ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto? No es el cuerpo que es débil, sino el espíritu que permanece rebelde, dice Juana. Controla tus energías e impide que ellas te desconcierten. La amargura intoxica y expele veneno que a todos desagrada. Mira qué importante es. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hombre, recibir lo bueno y lo difícil de la vida y entender que siempre Dios nos da lo mejor. Y es aprender a entender que de las dificultades salen cosas poderosas y valiosas. Mis amigos, de esta pandemia saldremos triunfadores. Seremos mejores que antes, siempre y cuando comprendamos que hay seres que necesitan ayuda, que hay hermanos que necesitan el apoyo de nosotros. No es tanto lo que tú puedas recibir como lo que tú puedas dar. Porque quien da colma de felicidad a otro, pero fácilmente se está dando más felicidad a sí mismo. Una persona ganadora sabe que el resultado de las cosas dependen de él. Nadie nos va a dar la ganancia ni las cosas maravillosas de la vida. No. Una persona perdedora cree que la mala suerte sí existe. Uy, no, es que Dios me hizo a mí de malas. Y es que yo tengo que trasegar por la vida, ¿sí? Arrastrando la cadena y no sé cuántas. Y mentiras. Juanita nos dice lo siguiente: mantén tus pensamientos en ritmo de salud y de optimismo. La mente es una dínamo poderosa. Es algo que está generando energía todo el tiempo. Conforme piensas, atraerás respuestas vibratorias equivalentes. Si uno piensa en cosas positivas, pues se convierte en una persona positiva. Y si uno piensa en porquerías, pues bueno, le pasa lo mismo, ¿no? Quien cultiva enfermedades siempre padece problemas de esa naturaleza. Hay que generar bienestar, hay que generar salud, hay que generar riqueza, riqueza espiritual. Una persona ganadora trabaja muy fuerte y genera más tiempo para sí mismo y para los demás. Una persona perdedora está siempre muy ocupada y no tiene tiempo ni para los suyos. O sea, le prima el egoísmo, el orgullo. Juana Ángeles nos dice, reserva algún periodo de tu vida al servicio sin remuneración, a la caridad fraternal, a la acción a favor de la comunidad. Vale la pena pensarlo. ¿Qué estamos haciendo en favor de nuestros hermanos desvalidos? Ahora que hay tanta gente necesitada, que nos están poniendo así en la cara, nos están mostrando claramente
que hay gente necesitada. Y añade Juana, la hora vacía es siempre espacio mental peligroso. Ofrécela a tu prójimo, a alguna sociedad o institución que se dedique a la beneficencia o a la construcción de vidas. Y mire, aquí hay una cosa muy importante, mis hermanos. De nada nos sirve ser espiritistas, decir que somos espiritistas, si nos encerramos solamente a leer los libros de los espíritus, los libros de Allan Kardec, no sé cuánto y tal, pero no hacemos nada ni por mejorar nuestra vida, ni por ayudar a mejorar la vida de otros. El mandamiento principal nos lo dice. Primero, amar a Dios. Pero hay dos cosas adicionales. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, ojo, como a sí mismo. Son dos cosas fundamentales. Yo me tengo que amar a mí mismo y tengo que amar a los demás. Y yo tengo que hacer cosas en mi favor y tengo que mejorar mi vida y tengo que poner todas mis potenciales en favor de esa felicidad y en el favor del bienestar, no solamente mío, sino de los demás. Es trabajar en esos tres elementos que son fundamentales. Una persona ganadora enfrenta los retos uno por uno. Mira qué importante eso, ¿cierto? Entonces, bueno, yo puedo ser pobre, puedo ser ignorante, puedo no tener una familia que me ampare, ¿cierto? Pero entonces, la inteligencia, la voluntad y el libre albedrío puestos a la orden de una tarea, nos debe llevar a perfeccionarnos y a ir mejorando cada vez. Por ejemplo, ahora que tenemos tanto tiempo para encerrarnos en nuestras casas, ¿no será que es tiempo de aprender algo? ¿No será que es tiempo de producir algo? ¿No será que es tiempo de reflexionar sobre el estado de nuestra vida? Porque una persona perdedora le da vueltas y vueltas y vueltas al asunto y no se atreve a intentarlo. Dice que hace cosas, pero al final no hace nada. Juana nos dice, asume contigo mismo el propósito de desvincularte bien de todos tus compromisos con orden y sin prisa. Quien valora lo que hace le da belleza y sentido realizándolo mejor. Quien valora lo que hace, hacer las cosas que hay que hacer y hacerlas bien. Todo servicio es noble, por más insignificante que sea, considerado o más humilde que se presente. No importa. Si hay que barrer la casa, hagámoslo bien. Si hay que de pronto lavar la loza que tanto nos gusta, hagámoslo bien. Tender las camas, pues hay que hacerlo bien. O si no te vas a acostar en el lecho desordenado que dejaste en la mañana, ¿no? Hay cosas que hay que hacer. Todo servicio es noble. Ojo, ahora estamos cayendo en cuenta de una cosa. Aquellos seres que veíamos como de tercera categoría, el señor que recoge la basura, el vigilante de allá del conjunto, son personas que, bueno, son pobrecitos porque están en ese empleo. Caemos en cuenta hoy en día que son seres maravillosos. ¿Qué pasa si el empleado de funeraria no trabajara o no existiera? ¿Qué pasaría si el señor de la basura nunca pasara a recoger la basura? Caemos en cuenta que todos hacemos una tarea y esa tarea es noble. Ni qué decir, por ejemplo, de los médicos. ¿Qué decir del ayudante de tercera categoría por allá en el hospital, el que limpia los pisos? Si no fuera por ese personaje, todos andaríamos infectados. Mira qué importante es. Entonces hay que reconocer que es necesario que para progresar tengamos que hacer cosas, tengamos que contribuir con nuestro trabajo. Una persona ganadora se compromete, da su palabra, ojo, y la cumple. Importantísimo. No te comprometas en un trabajo o en una tarea
que a sabiendas no vas a cumplir. Eso no se hace. Eso no se hace ni con el prójimo ni con Dios. Una persona perdedora hace promesas, no asegura nada y cuando falla solamente se justifica. ¿No es cierto? A nosotros cuando estábamos pequeñitos nos enseñaron que siempre y cuando uno tuviera un buen fueque, salía adelante. Oiga, ¿por qué no hizo la tarea? No, fue que no entendí, fue que me robaron el cuaderno, fue que iba pasando por un puente y entonces pasó el viento y me lo rapó, ¿cierto? Fue que, si yo tengo un buen fueque y me cree en el fueque, pues a mí me va bien, mentiras. Si usted quiere ser un ganador en la vida, da su palabra, hace hasta lo imposible y la cumple. Juana nos dice, nunca engañes a nadie. La vida es gran cobradora y retributiva. Lo que hagas con otros se retornará a ti. Uy, qué barbaridad. Lo que hagas a otro retornará a ti. A la siembra sucede la cosecha. Y va en ese orden, ¿no? Todos queremos cosechar, pero no queremos sembrar. Mira qué importante es. Cosecharás conforme hayas plantado. Cosecharás conforme hayas plantado. Y es el momento de reflexionar y caer en cuenta. ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué estoy haciendo de la vida de esos seres que yo llamo mis seres queridos? Pero les hago la vida a cuadritos. ¿Cuál es la siembra que estoy haciendo? Porque de eso vamos a cosechar. ¿Dónde? O en esta vida, o en el plano espiritual, o más adelante. Mira qué importante es. Una persona ganadora dice, soy bueno, pero voy a ser mejor. Esa es una tarea bien importante, ¿sí? La doctrina espírita nos enseña que estamos destinados para las tareas más maravillosas cuando seamos espíritus puros. Estamos destinados para la felicidad verdadera. Tenemos todos los medios, todas las herramientas, pero ojo, no nos contentemos con que ya hicimos una pequeña tarea y ahí paramos. La idea es que todos los días tenemos que progresar. Una persona perdedora dice, no soy tan malo como lo es mucha otra gente. No, yo tengo que compararme conmigo mismo y yo tengo que dar cuenta de lo que yo soy, de lo que yo hice. Cada quien dará cuenta de lo suyo. Somos espíritus individuales. Por eso es que vale la pena hacer cosas maravillosas, porque lo que yo haga o deje de hacer, de eso tendré que rendir cuentas. Juana nos dice, ámate más. Indudablemente no nos referimos al sentimiento egoísta, ambicioso, envenenador, no. Ella dice, amarse es respetarse, proporcionándote las conquistas superiores de la vida y los deseos elevados del corazón. Intenta establecer un pequeño programa de amor para ti y ejecútalo. Nuevamente volvemos al mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No es posible hacer las cosas bien, ser ganador, conseguir bienestar, si yo no cumplo con esos 3 puntos. Y no basta con que yo haga lo que dice aquí Juanita, de que yo me dedique a cultivarme yo, a ser feliz yo, si no servimos a los demás. Acuérdense de la escalerita aquella. Si yo no logro servir bien, no hay poder humano que llegue al bienestar. Es necesario que hagamos un programa de amor para nosotros y lo ejecutemos. Y en ese programa de amor, irremediablemente, tiene que estar primero Dios y además el prójimo, los demás. Una persona ganadora escucha, comprende y responde. Oídos abiertos.
La vida nos entrega permanentemente el espejo de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Siempre pasa eso. Es necesario escuchar. Muchas veces el mundo espiritual nos inspira cosas. Y nos dice, no, ese camino es muy difícil. Yo me quedo por aquí que es como mejorcito. Es más, resbaladito llego rápido, ¿cierto? Y mentiras. Un perdedor, una persona perdedora, solo espera a que le toque el turno para hablar. ¿Y usted por qué no ha progresado? ¿Por qué no ha estudiado? No, porque no he podido, porque es que no, ya todos los puestos están ocupados. No. Y no he tenido como las posibilidades. Y, y como yo no tengo condiciones, y como no tengo plata, y como soy malo para las matemáticas, y como, oigan, siempre ponemos el obstáculo por delante. Juana nos dice, escucha con atención y cuidado. La vida nos va dando paso a paso, a través de encarnados y a través de inspiraciones de seres espirituales, nos va dando la idea de cuál es el camino. Nos va mostrando el sendero. No te apresures a cortar el asunto del otro como si ya lo hubieses entendido. Todos nos pueden dar una idea buena y es necesario ver esos espejos. Hay personas que tienen dificultad de expresión y se tornan difíciles de ser comprendidas. Después de oírlas, si las circunstancias lo permiten, dialoga un poco con el expositor a fin de que el tema quede esclarecido y lo aprendas. Aquí hay algo maravilloso. Amigos queridos, ¿ustedes sabían que Dios siempre nos pone personas que algo nos enseñan? Así sean aquellos seres que nos odian. Eso también nos deja lecciones. Eso también nos permite aprender. Entonces, para ser felices, hombre, tenemos que interactuar, tenemos que aprender a comunicarnos, tenemos que aprender a escuchar al otro, tenemos que caer en cuenta que todos podemos progresar. Una persona ganadora respeta a aquellos que saben más que él y trata de aprender algo de ellos. Mira qué importante. En cambio, una persona perdedora resiste a aquellos que saben más que él y solo se fijan en sus defectos. Hay personas expertas en lograr ubicar en el tablero grande, enorme, blanco, el punto negro. Oiga, que mire, que es que si usted es una persona respetuosa, que estudia, que aprende, que progresa, uy, sí, pero es que tener que levantarme temprano. No, 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 no. Y es que como esas clases comienzan a las 9 de la madrugada, no, por Dios, ¿quién llega a eso? Y obviamente ese personaje nunca progresa. Una persona perdedora es así. Juana de Ángeles nos dice, sé una persona abierta a las ideas y a los conceptos nuevos. Discútelos y compáralos con los que ya sabes y piensas, extrayendo el mejor provecho de las informaciones que desconoces. Las ideas saludables renuevan la emoción y abastecen los sentimientos con estímulos y entusiasmo. Mira qué importante es. Si nos diéramos cuenta, mis queridos hermanos, de lo breve que es nuestra actual existencia, aprovecharíamos mejor el tiempo. A mí me aterra que hay gente que dice, no, es que hay que matar este tiempo porque pues, no tenemos nada que hacer. No hay nada que hacer, ¿no es cierto? Y nos quedamos en eso. Cuando yo estoy mirando un programa de televisión, así sea una telenovela que las hay muy buenas, ¿cierto? Cuando estoy mirando un programa de televisión, yo digo, bueno, de esto, ¿qué estoy aprendiendo? ¿O qué puedo aprender para llevarle de mensaje a otros? Mira qué importante. ¿Cómo puedo contribuir a la felicidad de otros? ¿Cómo puedo hacer mejores cosas para que la vida mía y la vida de otros sea una vida mejor? Una persona ganadora se siente responsable por algo más que solamente su trabajo.
Uy, aquí hay un mensaje absolutamente maravilloso. ¿Sabían ustedes una cosa? Que la clave de la felicidad tiene una sola expresión. Es aquella persona que hace más que los demás. Yo lo llamo el además de. Mira tú, el además de. Preocúpate por hacer más que los demás, por hacer más que lo que te pidieron, por colaborar más de lo que se está esperando de ti. Ayuda a que otras personas sean felices. Mira qué importante eso. A que otras personas también sean ganadoras. El perdedor nunca se compromete y siempre dice, no, pues aquí vegetando, haciendo para lo que me pagan. Pero como pagan poquito, pues yo hago poquito. Así de sencillo. Ese nunca va a ser un triunfador. Juan Ángeles nos dice, transforma tus horas en un rosario de bendiciones. Mira qué lindo esto. Aprovechándolas con sabiduría en el trabajo edificante, formarás un patrimonio de felicidad el cual no puedes, no te alcanzas a imaginar. La felicidad que produce el trabajo bien hecho, la tarea bien desarrollada. Desperdiciándolas, no conseguirás recuperarlas. La hora que pasa no retorna, como el agua que corre bajo el puente. Mira qué importante. Y es tiempo de preguntarnos, bueno, ¿qué, qué cosas, qué oportunidades habré desperdiciado yo en la vida? Mira tú, ¿qué oportunidades me habrán dado en la vida y yo ni las tomé? Simplemente porque no quería hacer. Transforma tus horas en un rosario de bendiciones. Que hagas las cosas que hay que hacer, las hagas bien. No importa la tarea, por simple que sea. Hay que aprovechar las horas que tenemos con sabiduría. Sabiduría en el trabajo edificante. Que cuando volvamos al mundo espiritual, yo pueda decir, mire, aquí está mi lista de todo lo que yo hice. Aquí están las tareas hechas. Aquí estará el buen trabajo desempeñado. Una persona ganadora dice, debe haber una mejor forma de hacerlo. Uno de los más maravillosos potenciales que Dios nos dio está en la creatividad. Hay personas que cuando ven una dificultad o un problema que llaman, ¿no es cierto? Se quedan enfrascados en el problema. Oiga, ¿y usted por qué no entregó el trabajo? No, pues es que no pude porque yo no sabía cómo solucionar ese problema. Pero no caemos en cuenta que tenemos inteligencia, que tenemos voluntad, que irremediablemente vamos hacia la sabiduría. Todo aquello que tú puedas aprender, todo aquello aquella dificultad que aprendas a superar, te va a hacer una persona mayor. Hay personas que son grandes porque son capaces de solucionar problemas grandes. Pero hay personas que son enanos mentales porque nunca son capaces de solucionar nada. Una persona perdedora siempre dice, esta es la manera como siempre lo hemos hecho y así que seguiremos haciéndolo. Si no encontramos una forma mejor de hacerlo, pues entonces no pudimos hacerlo. En estos momentos de dificultad, mis hermanos queridos, es momento de decir, tenemos que hacer las cosas mejor que antes. Dios nos ha dado esta oportunidad de tener estas dificultades para aprender a hacer cosas mejores. Si somos personas ganadoras, sigamos los consejos de Juana de Ángeles. Disciplina tu voluntad, impidiéndote ser víctima de la irresponsabilidad. Comienza tus actividades de pequeño valor
al mantener el orden y la eficiencia en cada realización. Ojo a una cosa, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro desempeño, nuestra productividad, irremediablemente tiene que estar atada al orden, a la eficiencia, hacer las cosas bien. Ese es un principio absolutamente básico. Juana nos dice, cuando tengas muchas tareas para realizar, no pierdas tiempo al escoger por cuál empezar. Ejecuta la que sea más próxima, pasa a la siguiente y así sucesivamente te vas desligando de todas. Vea que Juanita nos dice, oígame, es que a uno lo juzgan por lo que hace. Usted que se queda pensándolo, pues cuando le pidan cuentas no tiene nada que mostrar. Y es la base. Ah, no, es que como la tarea era tan grande yo no pude. No, el yo no puedo, no, no está en la conciencia de Dios. Dios nos dio todas las posibilidades para que podamos, para que salgamos adelante. Nos dará momentos difíciles, sí, pero es el momento de la creatividad, el momento de hacer cosas mejores para poder conseguir resultados mejores. Una persona ganadora es parte de la solución. Mira qué importante es. Una persona perdedora es parte siempre del problema. Yo me encuentro esos pregoneros de la desgracia que siempre viven de problemas, siempre. Y siempre están pensando en que no tienen encuentro con la vida de nada. Pero también me encuentro con personas que ante la dificultad se crecen, sacan a flote de toda esa inteligencia su voluntad, ¿sí? Lo que pasa es que cuando uno ve a una persona triunfadora, la ve ya disfrutando de las mieles de lo que hizo. Y, ay, tan bueno, ¿no? Ese fulano con esa empresa tan grande. Ay, vea, con todas esas cosas que tiene. Qué linda familia la que tiene. No, bueno, le ven todas las cosas, pero no se han dado cuenta que para construir eso ha hecho grandes e ingentes esfuerzos. Tenemos que maravillarnos de aquellos potenciales que poseemos. Una persona perdedora siempre está buscando problemas y encuentra problemas. Eso es bien importante. Entonces, Juanita nos dice, con toda seguridad, no solucionarás todos los problemas del mundo. Ojo a eso. No obstante, puedes contribuir para que esto ocurra. Si yo soluciono un pequeño problema y tú solucionas otro pequeño problema y el otro señor soluciona otro problema y más allá solucionamos otro problema, vamos a tener una vida mucho más feliz, vamos a tener más progreso, vamos a tener más productividad, vamos a tener más bienestar. No nos centremos en el pesar de que estamos encerrados, de que es que esta mandinga pandemia que no nos deja ser felices. No, es la oportunidad para aprender, es la oportunidad para crear cosas nuevas, es la oportunidad para enseñar, es la oportunidad para colaborar. Nos dice Juana Ángeles, si no tienes medios para liderar grupos acelerando cambios que se deban operar en el mundo, modifícate interiormente, ennobleciéndote en la acción del bien, ojo, y de la solidaridad. ¿No será que este es un mensaje actual? ¿No será que eso es lo que tenemos que hacer ahora? ¿Cuánta gente en este momento, en esta hora que llevamos de esta charla, no ha podido todavía probar un bocado este día o muchos días anteriores? Hay mucha gente sufriendo. Y la pregunta es, Dios mío, ¿qué he hecho hoy para merecer un mejor futuro mañana? Una persona ganadora se fija en cómo se ve la pared en su totalidad. Ah, no, es que como yo no puedo solucionar todos los problemas del mundo. Y es que como a todos nos tocó encerrarnos, no, yo aquí desde mi casa, ¿yo qué puedo hacer? En cambio, una persona perdedora se fija en el ladrillo que le toca colocar. ¿Sí? Oiga, sí, uno ve todas las cosas en conjunto,
pero desde tu encierro, ¿no será que puedes hacer una llamada a alguien que hace mucho no llamas? ¿No será que le puedes dar consuelo a alguien que esté en soledad? ¿No será que podemos hacer una pequeña tarea para darle un bocado de comida a alguien que lo necesite? ¿No será que podemos enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, o a alguien, enseñarle algo nuevo, algo emocionante, algo que los supere en la vida? Es el momento de la acción. Juana Ángeles nos dice, aunque no lo sepas, eres ejemplo para alguien. Siempre existen personas que observan tus actos, incluso los actos equivocados, y se afiniza con ellos. Por ello, eres responsable no solo por lo que realices, así como por lo que tus ideas y actitudes inspiren a otros individuos. Somos ejemplo para muchas personas. Muchas personas nos miran con el deseo de seguir nuestros pasos. Pero si esos pasos son estacionarios, no avanzan, no nos permiten seguir adelante, no estamos haciendo nada. Entonces, me queda una pregunta con la que quiero concluir esta mañana, esta tarde. ¿Tú eres una de las personas ganadoras? ¿Eres la persona que estás cultivando tu bienestar? ¿Eres una persona que estás haciendo todo lo humanamente posible para hacer más felices a otras personas y ser más feliz tú? ¿Eres la persona ganadora que en los momentos de dificultad como este que estamos viviendo logra sacar de las crisis las oportunidades? Lo decía un amigo mío, un paisa muy querido, que respeto mucho. Cuando todo el mundo está llorando, es el momento de vender pañuelos. Hay que ayudar en algo, hay que construir algo, hay que hacer que nuestra vida tenga realmente sentido. De las grandes dificultades sacaremos las grandes soluciones. Amigos, hermanos queridos, tenemos en nosotros la mejor y la más valiosa herramienta que nunca a ningún ser se le ha podido presentar, que es esta linda doctrina que paso a paso nos va enseñando a ser mejores y a ser más felices. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que construir nuestro propio destino y estamos llamados a hacerlo. Seamos, pues, personas ganadoras. Dios los bendiga y muchas gracias. Bueno, le damos gracias a Francisco, nuestro expositor el día de hoy, por tan valiosa enseñanza para todos. Tenemos acá en el chat una pregunta. Dice, buenas tardes hermanos, tengo el conocimiento del deseo de hacer el cambio de forma interna y enfocarme para acelerar mi cambio a nivel espiritual, pero cuando regreso a mis actividades habituales, olvido mi deseo y al final del día o de la semana llego a la misma conclusión que no hice nada. Mi pregunta es, ¿cómo hacer para no perder el enfoque y no dejarme distraer? Baden-Powell, un personaje muy interesante, contemporáneo, creó una institución muy bonita, muy valiosa, que se llamaban los Boy Scouts, los niños exploradores. La tarea era enseñarle a los niños desde temprana edad cómo aprovechar los bienes que Dios nos ha dado en la naturaleza para poder hacer algo en favor de los demás. Y él deja una enseñanza muy valiosa. Él dice, bueno, hagamos
la buena tarea del día. La buena tarea del día, simplemente. El Maestro Jesús de Nazaret nos enseñó que todos los días podemos hacer una pequeña tarea para poder ir avanzando en el camino del bien. Yo invitaría a mi hermano a que todos los días se inspirara en el Evangelio según el Espiritismo. Mira, es absolutamente asombroso, es maravilloso cuando no sabemos qué hacer, cuando nos sentimos desorientados, cuando perdemos el rumbo y le pedimos a Dios inspiración, acudir a este texto maravilloso, que no es otra cosa que el resumen y el conjunto de las enseñanzas del Maestro Jesús. No importa en la página que tú lo abras, ahí vas a encontrar la idea de el paso que tienes que dar el día de hoy para avanzar y ser mejor. También tenemos saludos de Bogotá, Zipaquirá, Nueva York, Guayaquil, Ecuador, Venezuela, Chile. Tenemos en el chat otra pregunta de Joaquín Acosta. ¿Aciertan quienes sostienen que el fracaso solo es provisional y que los perseverantes terminan tarde o temprano triunfando? Pues tan cierto es eso que Dios nos creó seres que no somos solamente para este proceso de encarnación. Tan cierto es que tenemos nuevas oportunidades, que al ser espíritus que no morimos, sino que nos perpetuamos en el tiempo, seres inmortales, siempre tenemos una oportunidad para progresar y ser mejores. Es una de las grandes experiencias que nos deja el conocer de la misericordia de Dios. Siempre habrá la oportunidad de hacer algo mejor. De la misma manera, no importa cuánto éxito hayas alcanzado hasta hoy, siempre habrá la oportunidad de hacer algo mejor. El gran muro empezó por levantarse colocando el medio ladrillo sobre el medio ladrillo. Pero la clave está en no perder el rumbo, en hacerlo y hacer que nuestros actos se consoliden y se conviertan en hábitos. Porque al final se dice que vamos a ser esclavos de nuestros hábitos. Entonces, si es así, ¿por qué no ser esclavos de los buenos hábitos y no de los malos hábitos? Tenemos muchos agradecimientos. Un comentario de Ángela Rodríguez dice, este tema es muy fundamental para jóvenes y niños. Por ahora no hay más preguntas en el chat. Le agradecemos mucho la asistencia a todos nuestros hermanos. Invitamos dentro de 8 días a una conferencia pública, el tema Plan de Dios para nosotros. Nuestra expositora va a ser Liliana Rueda, entonces cordialmente invitados. Muchas gracias por todo. Y le pedimos el favor a don Francisco que pues, nos haga la oración de cierre. Muchas Con gracias. mucho gusto. Bueno, aprovechemos este ambiente creado entre nosotros que nos invita a reflexionar y que nos impulsa a la acción para ponernos en contacto con el mundo superior espiritual. Pongamos en nuestra mente la imagen que tengamos del Maestro Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro compañero, nuestro guía, nuestro ejemplo. Y con esta imagen en mente, pidamos al Padre Dios, ese Padre de amor que nos ha prodigado de tantas maravillas, de tantas oportunidades. Cada respiración, cada pálpito del corazón es una oportunidad para avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Dios nos ha dado todos los medios,
todos los recursos y pone ante nuestros ojos todas las oportunidades para poder ser felices. Padre eterno, te damos infinitas gracias por ser quien somos, por estar donde estamos, por todas las cosas maravillosas que a diario nos prodigas, por todas las oportunidades que tenemos para avanzar en nuestro proceso de evolución. Te damos gracias por nuestras familias, por nuestro trabajo, por aquellos seres que nos rodean. Te pedimos, Señor, que colmes nuestra alma de paz, que nos colmes de sabiduría, que lleguemos al entendimiento de nuestra misión para poder progresar, que lleguemos a lo que tú has querido hacer, espíritus que estén muy cerca de ti. Te pedimos, Señor, que nos des fortaleza ante las dificultades, que nos des el entusiasmo y que nos des la inspiración necesaria para ayudar a otros, para hacer que la caridad sea un ejercicio real y que contribuyamos con nuestros actos a tener un mundo mejor. Que cuando podamos regresar a la patria espiritual, podamos entregar una tarea bien hecha, dándonos la paz, la fortaleza y el entusiasmo para seguir progresando. Que así sea. Que así sea.